El Señor habló muchas veces sobre la levadura. Nosotros sabemos que la levadura hoy se utiliza para fines comerciales, especialmente en las masas, pan. Y sabemos sus contras y sus beneficios. Uno de los beneficios es que cuando se pone la masa, la levadura, dicen que eso crece más, ¿no? Y eso es conveniente para las panificadoras. Pero si no le echan levadura, no crece, se queda ahí. Solo que lo malo es que es dañino. Está probado que la levadura causa malestares y problemas en la salud. Y Dios habló al pueblo de Israel en la palabra en el Nuevo Testamento también, acerca de cuidarse sobre la levadura. Utilizó la levadura. Pero Jesús va más allá de lo que el Antiguo Testamento hablaba en relación a la levadura. Y eso vamos a aprender en esta mañana. Voy a intentar ser lo más simplecito posible para que podamos aprender juntos lo que Dios nos va a enseñar hoy. Amén. Lucas capítulo 13, versículo 20 y 21 vamos a leer. Y luego voy a tomar una versión diferente, pero así dice el Señor en Lucas capítulo 13, versículo 20. Él estaba hablando de muchas parábolas. Y todas esas parábolas tenían que ver y eran en relación al reino de Dios. Y aquí el Señor enfatiza algo importante. Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué puedo comparar cómo es el reino de Dios? ¿O qué es el reino de Dios? Es semejante, dice el verso 21, a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. En esta otra traducción dice, Jesús también les dijo, ¿con qué más puedo comparar el reino de Dios? Pues más facilito de entender. ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? A ver, ¿con qué más? Ya les he hablado de la higuera, les he hablado de la semilla de mostaza y de tantas otras cosas. ¿Con qué más puedo comparar el reino de Dios? Y ahí dice, se puede comparar con lo que sucede cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. En otras palabras, está diciendo que un poquito de levadura en la masa es suficiente para alterar, suficiente para afectar, suficiente para que todo eso, hermano, ese montoncito de harina, no sea como era en un inicio, sino se lo pueda ver grande, un poquito nada más. ¿Qué estaba tratando el Señor de enseñar con esto? Está hablando del reino de Dios, estaba hablando de los asuntos de Dios. No estaba hablando él de asuntos terrenales, no estaba hablando de vida, de familias, de personas, no. Él estaba hablando acerca de su reino. Él estaba hablando acerca de lo que él vino a hacer aquí a la tierra. Estaba hablando acerca de aquello que él mismo había anunciado en el inicio de su ministerio, cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y los fariseos y el pueblo no entendía lo que se hablaba, aunque para ellos era común escuchar esa palabra. Ellos entendían lo que era el reino de Dios. Claro que se sabía por la palabra que se estaba hablando del Mesías que había estar en medio de ellos, y junto con el Mesías el gobierno de Dios aquí en la tierra. Solo que ellos, sabemos por la palabra, esperaban algo físico, algo natural, algo real. Pero en una primera etapa, por así decir, etapas, en esta primera venida, lo que el Señor estaba viniendo a traer era un reino espiritual. Y se trataba no un reino de tomar geografía, sino sobre todo tomar vidas, corazones de las personas. Entonces el Señor está hablando de lo que puede pasar con un poco de levadura en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, en una persona,
Él comienza a aplicar algo espiritual de una cosa pequeña que puede alterar el curso de una persona. A ver, para entender mejor, por la palabra y por lo general, en el Antiguo Testamento se consideraba la levadura no como algo bueno, hermano, sino como un símbolo de la presencia, ¿no?, del mal o impurezas. Por eso el Señor mencionaba mucho en la Escritura de guardarse de la levadura. Incluso ordenó en las fiestas, Pascua principalmente, que los panes que deberían de comerse sean sin levadura. Ahora, a veces parecemos religiosos y nos comparamos a los fariseos. ¿Sabía usted que cuando se hace la cena de la Santa Cena, la mayoría de las iglesias recomienda no comer ese pancito de la Santa Cena con levadura? Entonces los pastores tienen que hacer todo lo posible por conseguir un pan sin levadura. Y si lo pueden hacer ellos, mejor. Hasta el día de hoy los judíos practican eso. ¿Por qué? No ven el tema salud, sino ven el tema espiritual. ¿Por qué? Porque consideran por la palabra que se refiere a algo que tiene que ver con el mal y que tiene que ver con la impureza espiritual. Solo que ahí viene un detalle, ¿no? El Señor no estaba viendo ese asunto de esa forma. Por eso para nosotros, hermano, no es tan complicado cuando no podemos encontrar un pan sin levadura para la Santa Cena. A mí me ha pasado, hasta pan común hemos tenido que agarrar en situaciones para celebrar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo el Señor lo que siempre ha tratado de hacernos entender era lo espiritual, hacernos entender qué afectaba realmente a nuestra vida. Por eso es que hay que entender que cuando el Señor se está refiriendo a la levadura, estaba hablando del mal o de impureza en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la levadura, cuando se fermenta, se desintegra y se corrompe. Y el Señor siempre comparó a su pueblo de Israel para que evite eso y no se corrompa, no suceda con lo que provoca esa levadura. Ahora, en el Nuevo Testamento, yo te dije hace un momento, hay muchos pasajes. Yo voy a seleccionar solo algunos. Hay muchos pasajes de esto que te estoy hablando en relación al Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la levadura, ¿qué representaba? Representaba la falsa enseñanza, las doctrinas malvadas que había en esa época por parte de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, porque había también, hermano, organizaciones religiosas, como ahora, que levantaban el nombre de Dios, que también usaban las escrituras, porque en el tiempo de Jesús había las escrituras de los profetas y el Pentateuco, los 5 primeros libros que ellos conocían, la Torá. En otras palabras, todo lo que es el Antiguo Testamento ellos lo tenían en la época de Jesús. A partir de Jesús nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Por eso hasta el día de hoy para los judíos no existe el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene que ver con el nuevo pacto, tiene que ver con Jesucristo. A partir del libro de Mateo para adelante, Mateo para atrás, el último libro del Antiguo Testamento para Génesis, hermano, no creen los judíos, no existe, para ellos no aceptan. ¿Entiende? Por eso es que cuando la Biblia menciona de la levadura en el Nuevo Testamento, siempre se refiere a la falsa doctrina, a las falsas enseñanzas que en ese entonces se levantaron los fariseos, distorsionando las escrituras del Antiguo Testamento, los saduceos, lo propio, los herodianos y algunos otros más que había ahí. Ahora, Pablo el apóstol también mencionó acerca de la levadura. Y para Pablo el apóstol consideraba y representaba la levadura como la malicia y la maldad, mientras que la ausencia de la levadura representaba para el apóstol Pablo, hermano,
la sinceridad y la verdad. O sea, la malicia y la maldad relacionados con la levadura, presente en la iglesia. Siempre el lado espiritual. La ausencia de la levadura, sinceridad y verdad. Y el apóstol Pablo siempre mencionó estas cosas para que la iglesia se guarde de la levadura. Pero repito, estamos hablando en un sentido espiritual, porque para ellos el lenguaje de la levadura era común escuchar como judíos, por causa de las enseñanzas de Dios que le dio a Moisés, en las leyes, en los sacrificios, en todo. Por causa también de Jesucristo que enseñó, porque esta palabra que leímos en Lucas 13, 20, 21, son enseñanzas, palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Él comparó con una levadura y lo que puede provocar, porque el Señor siempre tuvo un problema durante su ministerio. El problema no eran los romanos. Para nosotros hoy lo que decimos el mundo y los católicos. Eran enemigos también, pero eran como los de hoy. Molestan, dice este cristiano, los pastores roban, los pastores esto, los pastores tal, que estos cristianos no hay que meterse por fuera. ¿Cuál era el problema mayor de nuestro Señor Jesucristo? A cuales consideraba como levadura. ¿Sabe cuál era, hermano? Los fariseos. Los líderes religiosos de esa época. En otras palabras, para nosotros entender, el problema nuestro hoy no es el mundo. El problema nuestro no son los católicos ateos de afuera que nos pueden atacar. No, el problema hoy de la iglesia es la iglesia mismo. Vamos a agarrarla ahora, hermanos, esto. Razón muchos entienden que esta parábola de cual habló el Señor y otras nos está indicando, nos está advirtiendo el Señor acerca de la maldad, acerca de las doctrinas falsas, acerca de la injusticia. Y cuando hablo de injusticia, no me estoy refiriendo, y no solo se refiere a cuando somos injustamente tratados por algún hecho o alguna cosa, sino principalmente cuando nuestro modo de comportamiento, justicia, cuando habla la Biblia de justicia, principalmente se refiere al modo de comportamiento que nosotros tenemos ante los demás. Entonces, cuando hay falta de injusticia, un comportamiento como del mundo, un comportamiento pésimo, malo, hermano, estamos hablando de injusticia. Entonces, aquí la palabra nos está advirtiendo, hermano, que infelizmente en estos últimos tiempos vamos a estar rodeados dentro de la iglesia, no fuera, porque el mundo ya estamos viviendo en maldad. Aquí estoy hablando dentro de la iglesia, por eso tiene que ver con la iglesia, con el pueblo del Señor. Infelizmente, no estoy hablando aquí solo de Adonías, estoy hablando en términos generales de la iglesia de Jesucristo. Estamos viviendo en medio de la maldad, estamos viviendo, atención, estamos tolerando las falsas doctrinas. Y ni qué decir, hoy se vive en injusticia, se vive peor que uno del mundo. Estamos viviendo en pecado, estamos en la iglesia, pero estamos con otras cosas. Y ojo, el pecado no tiene y no está relacionado solamente a que uno a veces miramos el pecado, a un adúltero lo vemos bien adúltero, hermano. Yo gracias a Dios no soy adúltero. Lo vemos a uno que ha fornicado, gracias a Dios no soy como este fornicario. Lo vemos a un borracho, de lo que me has librado, Señor. Y pensamos que el pecado solamente tiene que ver con aquellos que nosotros consideramos, y es pecado: borrachera, adulterio, fornicación, mentira, engaño, todo lo que veas. Pero a veces el pueblo está peor que uno que comete adulterio. Y una de las cosas que el Señor consideró como un pecado terrible es la hipocresía, es la mentira, es el engaño.
Es la apariencia, la falsa apariencia de cristianismo. Y hoy se está viviendo infelizmente eso. Matrimonios que no son lo que deberían ser. Matrimonios que simplemente los ves en la iglesia sonrientes, felices. Uy, qué pareja tan linda. Yo quisiera ser como esa pareja, Dios mío. Pero en su casa es un infierno. Hijos que lastimosamente los ves en la iglesia con los padres y cualquiera pensaría, wow, qué familia más ejemplar. Pero lo que no saben es que el hijo a veces ni respeta, ya no escucha a los padres y está haciendo por detrás cualquier cosa. Y hasta a veces no por detrás, de frente. Y el padre a veces tiene que ocultar eso para no caer en vergüenza. Y estamos como los hijos de Elí, como el padre de los hijos de Elí. Elí tenía hijos que eran sacerdotes en el templo, pero que hacían todo lo que les venía en gana, desobedeciendo a Dios y haciendo directamente aquello que Dios condenaba, pero ellos lo hacían a gusto. Y el padre no les reprochaba, no les llamaba la atención, más bien les consentía. Y Dios tuvo que enviar un juicio sobre los hijos de este sacerdote y sobre él mismo, terrible. Y hoy, infelizmente, se está viviendo eso, hermanos. Esa levadura está cundiendo dentro de la iglesia, está creciendo. Una pequeña hace crecer. Entonces, si está considerado la levadura con maldad, está considerado con impureza, está considerado con injusticia, se considera la levadura lastimosamente con doctrina falsa. Basta que entre un poquitito, basta que permitamos entrar dentro de la iglesia un poquitito y eso crece, 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 crece y va a dañar, porque a la final se va a corromper. Lo que va a parecer bonito crece, crece, crece. Wow, dice, no, a la final si lo dejas se va a corromper, se va a desintegrar, va a llegar su momento. Y eso muchas veces no nos damos cuenta como iglesia. Los pastores no quieren hablar, porque hoy más que nunca lo que el pastor tiene que hacer es divertir a la iglesia, es agradar a la iglesia, es hablarle cosas bonitas a la iglesia, y no lo prepara para lo que ni siquiera está por venir, sino lo que ya estamos viviendo. Un evangelio cómodo, un evangelio que no, hermano, que no apasiona ya casi a nadie. Ya no hay pasión por Dios, ya no hay pasión por la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay pasión por vivir en justicia. Ay, te lo voy a probar, te lo voy a probar. Ah, Señor, lastimosamente hoy ese tipo de levadura se está extendiendo en el reino de Dios. Se está extendiendo en el reino de Dios. Dios mío, Jesús estaba mirando el futuro. Por eso dijo, guárdense, cuídense. Tuvo que inspirar a los apóstoles, a Pablo, a los discípulos del Señor. ¿Para qué? Para registrarnos en las escrituras y decirnos, cuídense por favor. Porque esta levadura del mal se va a expandir. Atención, ya se está expandiendo, se está diseminando por todo lado, por todas partes. En la iglesia del Señor, en la obra de Dios, se está metido ya, mi hermano. Le voy a decir en algunos casos. ¿Saben qué está metido? Número 1, está metido, ¿saben qué? Aquí yo tengo los apuntes. Modernismo, liberalismo y la teología de la liberación. Y estas cosas exaltan las ideas humanas, hermano. Exaltan las ideas del pensamiento humano más que las escrituras. Un ejemplo básico te voy a dar. Hoy ya no manejamos Biblia. Hoy manejamos ¿qué? Porque es fácil.
celular. Esto es modernismo. Entonces, podemos hablar de una lista de todo. Ahora, ¿es malo, pastor? No, hasta yo manejo esto. Pero yo no permito que mi celular esté por encima de la palabra. Por eso mi Biblia lo tengo viejo yo ya. Esta es una Biblia que yo amo mucho. No sé el día que lo pierda, si lo pierdo, ojalá no lo pierda jamás. Creo que voy a llorar. Entonces, a ver, marco, rayo, pinto. Tengo otra Biblia negra que está repintado ahí. Puedo marcarlo. Puedo volverlo a leer. Porque yo sé que Dios me lee. Por ello el modernismo, hermano, el modernismo te saca del foco. A veces decimos, vean el texto, sacan su último iPhone. Dios mío. Algunos, va a llegar al punto de, ahora ya se llega a eso, ¿no? Lucas 13, 20, 21. No necesitas ni escribir, hermano. Y te lo va a abrir. Por favor, en portugués, y te lo va a abrir. Pero, ¿dónde está el problema? ¿Te ha visto? Entra al YouTube a ver. ¿Te ha visto ahora? Está plagado de publicidad. Estás mirando una cosa y rapidito te suelta una publicidad. ¿Sabes una cosa? Muchos niños por eso se pervierten ya. Hoy la modernidad ha tomado lugar en los niños. Yo veo niños. Antes que, hermano, a ver, ustedes acuérdense su niñez. Hermano Johnny, a ver, tu niñez, acuérdate, papito. ¿Con qué jugábamos, hermano? Hoy los nietos están con esto. Es increíble. Ellos saben mejor que nosotros. Hasta aplicativos saben bajar. Yo no sé bajar nada, hermano. Y no porque yo considere pecado, no, yo quiero aprender, pero pucha, mi cabeza no está para eso, hermano, me cuesta. Pero Dios mío, es increíble. El otro día, pucha, Joshua, el hijito de Karen, 5 meses tiene, 6 ya va a tener. Les ve a sus primitas ahí con el celular, se portan mal. ¿Usted qué hace con su hijito? Ya, dale el celular. Ya. Se queda, ¿sí o no? Saben, ellos eligen. Pucha. Y el chiquitito ya estaba queriendo agarrar ya sus primeros pasos, colocando al celular. Hermano, ahora te estoy poniendo un ejemplo simple, chapicito, así, tonterita te estoy poniendo. Si pudiéramos hacer un análisis de la modernidad, eso ha entrado a la iglesia, es mucha cosa. La modernidad te lleva hoy, hermano, ¿sabe qué? Yo he escuchado a grandes predicadores decir, hoy vivimos la generación de Netflix, de Disney Channel, de tal. La gente no quiere escuchar ya mensajes largos, no quiere escuchar, hay que hacer por series. No, y no está mal, es una buena estrategia. Pero en ninguna parte de la palabra me enseña eso. Yo tengo que pensar si esa modernidad está al nivel de la palabra, está alineado a la palabra, y a muchos les es exagerado esto. Por eso dice, pastor anticuado, a este pastor no hay que escuchar. Lo escucharemos al pastor si escucho que es mucho mejor. Ese es moderno, siglo XXI, año 2021. Ese otro sigue los asuntos de los walkie-talkies largos ahí, pasados de moda. Sigue con esas revistas de anime de ese tiempo, de esa época. Era modernidad. Y algunos dicen, pues, ¿sí o no? ¿Cómo es eso? Apóstolo, modernidad. Pero esa levadura de la modernidad, ¿lo estamos llevando nosotros o ellos nos están llevando a nosotros? ¿Y a dónde nos está llevando? Porque por causa de esa modernidad, hoy tienes acceso fácil a mucha información. Y esa información no siempre es la correcta. El diablo es sagaz, es astuto. Hoy, mi querido, el liberalismo por causa, todo es casado, hermano. Por causa de esa modernidad, el liberalismo hoy es el pan. Hoy te puedes vestir como quieras, hermano. Si las hermanas entran un día con un escote aquí,
Estamos en la libertad, Gine. El liberalismo. Te puedes vestir como quieres. Puedes vivir como quieres. Liberalismo. Puedes hacer lo que quieres. Ir donde quieras. No estoy hablando del mundo. Estoy hablando de la iglesia. Esa es la levadura que el Señor dijo, cuídense. Y dijo que esto iba a crecer en lo futuro. En el reino de Dios iba a crecer en la hora del Señor. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy estamos copiando cosas del mundo. Una cosa es que yo pueda escuchar algo inevitablemente, pero otra cosa es que yo pueda permitir algo y que sea un común dentro de la iglesia. Y eso está mal. Eso no puede ser. Eso es liberalismo. Y eso ha cundido a la iglesia de hoy. En el mundo te puedo mostrar fotos, te puedo mostrar, y aparecen discotecas, hermano. Por causa de la modernidad viene ese liberalismo. Por causa de esa modernidad, hoy el mundo, la iglesia, oh, bendito sea el Señor, infelizmente, hoy predica la teología de la liberación. Por eso no es difícil encontrar jóvenes hoy. Jóvenes hoy. Eso no vas a poder encontrar en mayor, mi hermano. ¿Te gusta o no, muchacho? Escúchame. No vas a encontrar en un mayor esto, fácil. Pero los jóvenes de hoy dicen, Dios me ama como soy. Se visten como quieren, se ponen arito en la oreja, hacen lo que les da la gana, porque Dios dice que le ama así. Sí, señores, Dios nos ama, es verdad. ¿Ama al homosexual? Sí, Señor, que ama. ¿Ama al que se viste así todo no? Ama, ¿verdad, hermano? Lo ama al borracho ese que está en las baladas metiéndole full. Lógico que lo ama. Pero ese amor no se queda, hermano, en el tipo de conducta que él estaba viviendo cuando estaba perdido. Ahí viene el poder regenerador y transformador de Dios. Porque cuando uno decide entregarle su corazón y su vida al Señor, ahí viene el poder de Dios transformador. ¿Sabe qué hace ese poder? Cambia, trae un nuevo nacimiento, trae transformación. Entonces de repente la persona, yo era así, hermano, pregúntenle a la pastora cómo era, borracho, todo desviado en toda forma, fiestero. También en la época la moda de ropa era diferente. Y así esa corriente, hermano. Pero vino el poder transformador del Señor. Y entendí que ese poder podía transformar mi vida y transformó. Ahora, en el tiempo, lastimosamente, podemos tal vez vivir un tropiezo, una situación. Infelizmente pasa. Pero no es una vida común, no es una vida normal lo que se lleva, porque hay un poder transformador. Y eso muchos no quieren entender. ¿Y por qué no quieren entender? Porque se acomodaron al modernismo, a la liberación del estilo y modo de vida que uno mismo traza o que el mundo te traza. Y ahí viene la teología de la liberación. Puedes hacer lo que quieras. Pero siempre digo, por eso hay coitados de los pastores, que tienen que hacer todo lo posible para mantener vivos. Fíjate las visualizaciones de los YouTubes, hermano. ¿Qué ven más? Oye, ¿qué ven más? Los pastores coitados tienen que tratar de nivelarse, ir a eso para poder agradar. Jesús nunca hizo, hermano. Jamás eso hizo. A Jesús le siguieron la gente que tenía una intención de conveniencia de recibir algo de Él. Pocos le entendieron y le siguieron como verdaderos discípulos. Pero la mayoría fue simplemente quererle sacar algo. Y cuando se daban cuenta que las enseñanzas del Señor eran directas. Hoy no, si alguien habla una cosa directa, se ofenden. Dicen, no, esta iglesia no está para eso. Mejor vámonos allá porque aquí el pastor más chistosito, legalcito es. Iremos ahí. Pero cuando de repente el pastor habla la verdad,
Cuando de repente el pastor denuncia el pecado, no al pecador, sino al pecado, se enoja. Por eso, coitados, muchos pastores, hermano, tienen que hacer todo ahora para prepararse a un mensaje de 15, 20 minutos, hermano, porque si no se nos aburre el pueblo, se duermen y a lo próximo ya no van a venir. ¿Dónde antes se hablaba de eso, hermano? Yo recuerdo mis días de convención, la gente anhelaba, pucha, ¿dónde hay vigilia? Dios mío, ¿dónde hay? Nos enterábamos, hoy WhatsApp es una gran cosa de la modernidad, ese WhatsApp, hermano. Que podemos comunicarnos, usarlo bien. Hoy podemos usar las redes sociales para anunciar un evento, pero ¿quién quiere ir, hermano? Nadie quiere ir ya. Las redes sociales dicen, fase vermelha. Uy, fase vermelha, no hay que ir a la iglesia, hay que cuidarse, bendito sea el Señor, aleluya. Y no quieren venir, se han acomodado. Pero cuando alguien dice, ¿qué hizo fase vermelha? Busque a Dios, esto, el Señor. Ah, no, ese pastor está mal. Está atentando contra la salud del pueblo. La misma iglesia está hablando eso. Así está la iglesia de hoy, hermano. Y el pastor tiene que hacer cursos de hacer live. Pucha, cómo llegar a alcanzar con un mensaje breve, innovador. Wow, porque tengan millones de visualizaciones, ver técnicas y esto, el otro. Dios mío. Dios nos ha enseñado a predicar. Nos ha enseñado y nos ha dicho qué debemos hablar. Pero hoy eso ha llenado. Hoy ya no es la teología pura y sana doctrina de la Escritura, es la teología de la liberación. Te vas a una fiesta, tranquilo, Dios te ama, no pasa nada. Has engañado a tu esposa, te sigue amando el Señor, hermanito, aleluya. No hay arrepentimiento, no hay cambio. Queremos seguir viviendo la misma. Le voy a decir algo, anótelo esto, hermano. Si el Señor viene y te pilla haciendo cosas malas, ahí no sirve de nada que digas, estamos viviendo en el periodo de la gracia. Muchos de la gracia han hecho una desgracia y viven como quieren, a título de que Dios es bueno, misericordia, amoroso, y igualito no nos va yo, porque ya la sangre nos ha limpiado para siempre. Eso dice en la Biblia, para siempre, no hay más sacrificio que dar. ¿En serio? ¿Estamos entendiendo lo que dice realmente la palabra? ¿Estamos leyendo el contexto? ¿O estamos leyendo la teología de la liberación que nos dice, al texto así dice y esto es y punto? No van al contexto, no van lo que el Señor nos está tratando de enseñar. No nos preocupamos que ha tratado de decir. Miren el ejemplito este de la levadura. Y hoy la iglesia está desviada. Por eso ni la pandemia cambia la iglesia hoy. Y oiga, el Señor dijo clarito, cuando vengan juicios, en vez de ir a Dios en arrepentimiento, más bien van a maldecir a Dios. Y aún en medio del dolor, cuando caiga el juicio sobre esta tierra, en vez de ir a Dios, le dirán a la montaña de una vez, mátanos ya, monte, entiérrame. En vez de ir a Dios. Hoy está corrompido todo, hasta los gobiernos. Hoy no ha visto, presidentes levantan la Biblia, levantan el nombre de Dios por conveniencia. Y hay un pueblo que no entiende porque no lee la Biblia. La modernidad prefiere ver el YouTube. ¿Qué dirá ese pastor? Porque es famosito, es lindo, predica lindo. Y de repente ve otro, dice, wow, este me cae bien, caché. Él ha dicho, dice, no, aprenda a decir qué es lo que el Señor dice. Y si ese siervo está diciendo lo que el Señor dice, amén, aprenda así, hermano. Pero hoy la mayoría no es eso. Lastimosamente así está. Hoy se está exaltando más las ideas humanas. Malas ideas humanas que la autoridad de Dios. Y Jesús eso ya lo advirtió, hermano. Cuando uno lee Mateo 22, versos 23 y 29, usted ve ahí qué iba a pasar. Jesús ya lo dijo. Aquel día vinieron a él los saduceos y mire lo que dijeron. Que dicen que no hay resurrección y le preguntaron,
Maestro, Moisés dijo ya, saltate al 29. Empieza a cuestionar, pero al 29. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis. Mira lo que dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Siempre estos vivían en el error, y cuando habla ignorando, preferían ellos escuchar a otros que ver y escuchar la escritura. Por eso ellos definían muchas cosas en cuanto a la resurrección y contradecían a Jesucristo. Y hoy, ¿sabía usted? Hoy hay iglesias, entre comillas, evangélicas que exactamente llevan esta doctrina de los saduceos. No creen en la resurrección y están ahí predicando en la televisión, hermano. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras. Por eso el Señor nos enseñó a todos, y no era una función solamente del pastor y líder. Era algo que todo cristiano debería hacerlo: escudriñad las escrituras. Los saduceos cuestionaron a Jesús en relación a la resurrección. Usted lee ahí desde el verso 23 hasta el 29. Yo hice saltar por tiempo. Pero a mí lo que me interesa es que ante ese cuestionamiento que ellos hicieron, Jesús les dijo 3 cosas. Ustedes andan equivocados, erráis, ustedes están mal. Es más, ignoran las escrituras. Ustedes se hacen los que son para, se hacen los que conocen la escritura, pero ignoran. Ni conocen, y aún conociendo hacen a un lado. Y es más, ignoran, desechan, hacen a un lado el poder de Dios. Porque ellos enseñaban que no había resurrección, y Jesús está diciendo: Dios es poderoso para resucitar. Y Pablo lo dijo en el capítulo 15 de 1 Corintios, cuando habla del poder de la resurrección. A ver, vamos a ver otra cosa. Dios mío, ya estoy contra el tiempo. ¿Qué otra cosa va a pasar? 1 Corintios 5, 1, 2, por favor. 1 Corintios 5, 1, 2 nos dice qué va a pasar esa levadura de hoy. La mundanalidad, hermano, lo mundano, infelizmente, la inmoralidad va a haber y va a ser un común dentro de las iglesias. No sé. Lo mundano, lo inmoral va a ser una práctica común dentro de las iglesias. Esa levadura ya está metido hoy, no es que se va a meter. Otra cosa, tercera cosa que va a pasar. Esto es terrible, hermano. La ambición personal. La ambición personal. Todo el capítulo 23 usted va a leer en su casa sobre este tercer punto. ¿Sabe cuál es este tercer punto, hermano? Hoy hay, hermano, una búsqueda de posición y poder. ¿Qué dije? ¿Búsqueda de qué? De posición y poder. Hombres ambiciosos. Dentro de la iglesia hay una búsqueda de ambición y poder dentro de la iglesia. Infelizmente, hermano, están más preocupados por su ambición personal. ¿Dónde quieren llegar? Ay, Señor. Más, ¿quién es quién? Que buscar la honra de Dios. Hoy se exalta más el nombre de un predicador que exaltar el nombre de nuestro Dios. Hoy parecen ya muchos predicadores como los cantantes famosos. ¿Ha visto sus fotos ahí de los famosos? Nada en contra, ojo, cuidado. Estoy poniendo en la actitud. Yo estoy diciendo con esto que de repente usted me va a ver una foto de mi perfil de algo. Mire, el pastor ha dicho eso. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando en la ambición que uno tiene. Quiere resaltar que todo el mundo te conozca, te vea, hermano. Ambición personal. Hoy hay
que quieren ser los populares, quieren ser los más vistos, los más escuchados, los más aplaudidos, los que digan, wow, qué pastor, Dios mío, qué hombre, qué mujer, qué programa, qué canal, Dios mío, wow. ¿Y dónde está Jesucristo? No estoy hablando del mundo, el mundo es normal eso, estoy hablando del Señor. Cuando hacemos un trabajo en YouTube, hermano, y el Señor sabe lo que le estoy diciendo, nunca he buscado en mi corazón cuántas visualizaciones puedo tener. No sé en el corazón de Israel, el equipo que tenemos al lado trabajando, cómo se sentirán cuando de repente se sacan la mugre y hasta a veces se hacen un trabajo bonito, excepcional, para que solamente vean 50, 60, 100 personas. Yo no me siento mal, porque yo no he hecho con intención, ni hago con intención. Y ahora que este año voy a volver con más fuerza todavía con esto de las profecías, y estamos preparando material para eso. Y quiero de otras formas hacer, para darle mayor comprensión, que las personas puedan aprender. Mi preocupación, claro, es llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que conozcan el Evangelio. Pero yo no tengo ningún problema si me ven 100, 200, 300 personas nada más. ¿Sabes cuál es mi preocupación? Que esas 100, 200, 300 personas entiendan el mensaje que está siendo dado y realmente hay una transformación en sus corazones y salgan de esta levadura en la cual están muchos sumidos, sometidos. Porque el día que Jesucristo venga, hermano, la Biblia dice que Él no se va a llevar una iglesia en pecado. La iglesia que va a llevarse al cielo será una iglesia sin mancha ni arruga, hermano. Una iglesia preparada, una iglesia apasionada, llena de amor. Pero hoy la modernidad, el liberalismo, la teología de liberación te enseña otra cosa. Por eso no hay compromiso. Por eso muchos cristianos no permanecen fieles ante un problemita, hermano. Prefieren alejarse. Una tentación, prefieren caer. Ah, misericordia. Y la ambición personal de poder hoy es igual, hermano. Yo sé, tengo yo aquí muchos jóvenes en el ministerio. Muchachos, nunca busquen eso. Yo conozco un joven predicador. Lo seguí sencillito desde sus visualizaciones. ¿Cuántas eran? 40, 50, así crecían. No es de este país, de otro país, peruano. Poquito. Después otro poquito. De mucho tiempo lo volví a ver. Primero lo acompañaba, me gustaba su manera sencillita de enseñar, pero enseñaba Biblia. Por eso me gustaba escucharlo a él. Siempre contextos bíblicos. Él se llama un tema Biblia. Pucha, oraba y decía, un día mis hijos será que se desenvuelvan así, porque es joven, muchacho, tendrá 30 años o menos, no sé. Yo decía a mis hijos un día que sea, Señor, oraba así en esa dirección, y siempre oro por mis hijos. De mucho tiempo lo vi. Y por años así, 100, 200 visualizaciones, años tantos, poquito, pero él continuaba. Y su calidad de enseñanza mejoraba, cada vez mejoraba, cada vez mejoraba. El otro día de muchos años, de mucho tiempo, mejor dicho, lo vi. Hermano, él no baja de visualizaciones de 600,000, 700,000. Ahora sus nuevas. Y su sistema, su forma, su calidad de grabación ha mejorado, pero su forma, su sistema ha prevalecido. No ha necesitado mudar. Porque yo percibo, él no ha buscado honra, ambición, que todos lo vean. Siempre exalta el nombre de Cristo. Cristo, 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 Cristo. Busca la honra de Cristo, 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 Cristo. Enseña. Escritura. Enseña
honra a Dios. Ahí se cumple cuando el Señor dice, yo honro a los que me honran. Y así fue creciendo. Pero hoy lo contrario es en muchos. Tienen que hacer cualquier cosa para esto, ambición personal, Dios mío. Gálatas 1:9 dice que hoy condiría otro de los males como levadura. ¿Y sabe qué es? ¿Sabe qué es? Doctrinas falsas. Mateo 24 dice otro mal terrible. ¿Sabe qué es? Maestros. Y póngale ahí pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, todo lo que quiera. Maestros falsos. Ah, misericordia. Judas, versículos 12 al 19. Ahí nos dice la palabra que muchos creyentes que aparentan rectitud, aparentan santidad, aparentan solamente, porque en realidad no le han entregado su corazón a Cristo, no han nacido de nuevo. Solamente son creyentes que ocupan un lugar en la iglesia, hasta pueden servir en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Solo es apariencia, no tienen compromiso con el Señor. Compromiso con el Señor es estar comprometido en todas las áreas. Yo tengo compromiso con el Señor y me voy a esforzar por demostrarlo como padre, como esposo, como pastor, como líder. No quiere decir que yo sea intachable, pero mi compromiso va a demostrar en mi actitud qué hago. ¿Y sabe quién va a calificar eso? Es mi familia, en caso de mi familia. Mi esposa les dirá si soy o no un buen esposo. Ella va a hablar. Mis hijos no pueden hablar. Van a hablar lo superficial, pero con quien duermo, como, discuto o no discuto es mi esposa. Ella va a calificar si soy o no soy un buen esposo. Mis hijos van a calificar el tipo de padre que soy yo. Ustedes van a calificar el tipo de pastor que soy yo. Tengo hermanos que son más cercanos dentro del ministerio. Ellos califican qué tipo soy. Mi compromiso me va a hacer en todas las áreas. Me va a hacer ver y mostrar en sinceridad qué tipo de cristiano soy yo. No un aparente solamente. Mi compromiso no solo va a ser cristiano dentro de la iglesia. Mi compromiso como hijo de Dios va a ser cristiano fuera de la iglesia. Mi comportamiento dentro de la iglesia es de temor y reverencia para escuchar la palabra, adorarle al Señor y comportarme como tiene que ser. El mismo compromiso va a ser fuera. Me voy a esforzar por serlo. Basta de vivir en apariencia. Hermano, no juguemos al evangelio. Esa levadura te va a destruir, te va a corromper, se va a desintegrar. Si permites que eso continúe en tu vida, se va a desintegrar. Ya no te voy a ver en la iglesia. Como muchos ya no les veo. ¿Dónde están? ¿A un pastor le preocupa? Claro que sí. Pero cuando alguien conoce por la escritura que es algo que triste e infelizmente está sucediendo y Jesús lo advirtió, te fortaleces en el Señor. Y más bien oras por ellos para que vuelvan al camino. Si no vuelven a Adonía, por lo menos que se congreguen en otro lugar, pero vuelvan al camino. Hermanos, infelizmente así estamos viviendo por causa de esa levadura en estos tiempos. Aleluya. Hermano, Jesús advirtió que al final de los tiempos todas estas maldades se van a introducir dentro de la iglesia. Yo quiero terminar con esto. ¿Qué vamos a hacer? Si usted se da cuenta, yo te puedo mostrar con pruebas, fotos, imágenes de todo esto que te estoy hablando. De algún modo eso tal vez sería hacer mal, porque ahí tendría que mostrarte hasta para que tú veas programas de televisión aquí en Brasil, sobra.
Hombres que tú admiras, famosos. Yo tendría que mostrarte y enseñarte ahí lo que dicen, lo que enseñan, lo que hablan. Hermano, puedes ir al baño y vomitar porque no vas a creerlo. No me estoy refiriendo en relación al pecado, ojo, para aclarar, sino en relación a lo que siempre Cristo condenó, censuró y les dijo de frente sus falsas doctrinas. Hoy muchos predicadores están desesperados. Algunos ya no les sigo yo, porque se desviaron. Están como Pablo le dijo a la iglesia en Gálatas: ¿Qué pasó? ¿Corrían bien? ¿Qué sucedió? ¿Qué les estorbó para ahora volver en la iniquidad, en eso que están? Eso no habló al mundo, habló a la iglesia, habló a los líderes. La levadura creció, infelizmente, todas estas maldades. Por eso nosotros como creyentes debemos tener cuidado, hermano, ante todo esto. Por eso nosotros debemos poner nuestros ojos, nuestra fe en Cristo Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. ¿Cómo yo pongo mis ojos en Jesucristo? En todo lo que Él me enseñó por su palabra. En los 4 evangelios yo conozco a mi Señor, lo que Él dice que yo sea, cómo quiere que yo sea, qué quiere que siga, qué quiere que entienda. Y si los modernos me van a decir esto, yo tengo que tener la capacidad en el Espíritu Santo de decir no a eso, porque mi Señor me enseñó otra cosa. Por eso entienda, no me estoy refiriendo que usted no pueda tener un celular. Eso es parte de la modernidad. Pero lo que también tienes que aprender a cuidar es que esto no te puede dominar. Un clic basta para pornografía. Un clic basta para ver cosas que tú sabes. Leer cosas que te va a tentar. Antes era el computador, ahora el computador ya está quedando obsoleto. Esto es suficiente ahora. Por eso muchos no tienen temor de Dios. Señor. Así estábamos como iglesia. Apariencia. No se sienta ofendido porque estoy hablando en términos generales, hermanos. Si ninguno de ustedes es así, siéntase feliz, porque está agradando al Señor. Pero si por acaso a uno le estoy hablando en este momento, corríjase, porque si viene Cristo te vas a quedar. En serio. De veras, hermano. Sea un hombre o una mujer con convicciones. A veces nos dejamos influenciar fácilmente por las personas y ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada en las personas. Por eso muchos desfallecen en su fe. Yo siempre les digo, no me miren a mí, hermanos. Juntos tratemos de imitar a Jesucristo. Claro, obviamente que me van a tener que mirar y por mirarme yo tengo que comportarme, tengo que tener convicciones. Obvio que sí. Pero a mí me cuesta decir como Pablo, pero tendríamos que hacerlo. Aprendan de mí. Pablo, qué autoridad. Aprendan de mí. No sé si tú y yo tenemos la capacidad de decir eso. Aprendan de mí. Pero Pablo no dijo por lo que él era, él dijo por lo que Cristo era en su vida. Por eso no termina el texto ahí, sino dice, aprendan de mí así como yo de Cristo. O sea, aprendan de mí como yo aprendo de Cristo. Si yo aprendo de Cristo, mi conducta, mi convicción, mi compromiso con Dios va a ser diferente. No va a ser de domingo a domingo como yo le hago, o muchos le hacen el favor. Muchos vienen y se congregan por hacerle un favor. Enójese conmigo si quiere. ¿Dónde está tu convicción? ¿Dónde está la vida que Dios te dio para servir? ¿Cuántos le dan solamente el servicio al Señor cuando les da la gana, cuando quieren y cuando ahora sí tengo tiempo, puedo hacer esto? A veces ni le damos dentro de la iglesia, ni le damos servicio en nuestra propia casa. Cuando hablo de servicio al Señor no hablo solamente en base en la situación de iglesia, hermano. Y menos estoy hablando del sitio. Es que sí eso, hermano. Estoy hablando en todo sentido.
Estoy hablando como padre, como esposo, como esposa, como hermano. Hay gente que está muriendo allá afuera. ¿Te preocupa? ¿Te preocupa, hermano? Hay gente que ahorita está perdiendo un ser querido. Cada 6 minutos en San Pablo muere una persona por causa del COVID. Suma a los otros, suma otras enfermedades. En este momento hay familias que no encuentran un lecho en un hospital. En este momento hay un apóstol allá en Guatemala, amigo solamente porque estoy en un grupo. Nunca he conversado con él. Cada miércoles nos conectamos en oración varios pastores de varios países y uno de ellos es un apóstol de Guatemala. Un hombre lleno de fe, un hombre, hermano, que caramba, te inspira fe, profeta, Dios. Pero de repente lo ves, te manda un audio, lo ves con la voz entrecortada, desesperado, pidiendo ayuda. Y no tiene dinero porque él dice, caramba, cada día tengo que pagar 15,000 quetzales, yo no sé cuánto es eso, cada día. Y ahora estamos empeorando, pido sus oraciones. Un incrédulo cualquiera podría decir, ¿dónde está la fe de ese pastor? Ahora, pero ¿sabe quién lo dice eso? La misma iglesia. ¿Dónde está la fe del pastor? Oh, miren un pastor pidiendo ayuda ahora, ¿dónde está la fe de ese hombre? Un pastor pidiendo dinero ahora, ¿dónde está la fe de ese hombre? ¿Sabe dónde pasa eso? Dentro de la iglesia. Cuando entendemos que aún el hecho de ser pastor no significa que seamos superhombres, hermano. Tenemos debilidades, pero también tenemos convicciones. Y podemos seguir adelante. ¿Sabe por qué yo hago todas las cosas que hago? No porque me paga la iglesia, me da un salario. No porque yo recibo un salario de la iglesia hago lo que hago, hermano. No. Yo hago porque amo al Señor, entiendo por su palabra. Y no lo hago porque estoy aquí solamente, lo hago desde el primer día de mi conversión. Ya tengo más de 50 años, hermano. No tengo la fuerza de un joven para agarrar una picota y hacer lo que de joven hacía. Pero tengo la fuerza y la convicción de estar aunque sea de pie ahí, alentando, aunque pasando agua, diciendo esto o haciendo lo otro. He escuchado cada cosa. No sabe predicar, no sabe el otro, pero yo sé dónde estoy parado. Te duele, te machuca, pero tienes convicción, tienes principios, sigues de pie. Sigues de pie. Aprende eso. Dios va a diseñar muchas cosas para ti y vas a ver lo que vas a conseguir y vas a hacer. Aleluya. Algunos me han dicho que mi época ya pasó. ¿En serio? Les digo esto, comienza. Voy a repetir, comienza. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán vuelos como las águilas. Yo decido esperar. Tú, mi hermano, ¿qué vas a hacer? Pon tus ojos en Jesucristo. Pero ya, pastor, ya estoy viejito, no sé, las guaguas que crezcan. Mirando crecer, que crezcan, sí, pero vamos, avanza con ellos. La modernidad está ganando ventaja, el mundo está muriendo. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Estamos orando siquiera, hermano. Por eso me he puesto esta polera. Los que han ido, los que han hecho, ¿dónde está M16? ¿Dónde está Marcos 16? ¿Dónde está la comisión que Dios nos ha dado? No es moda, hermano. No es porque si lo tomas o no. Esa es la comisión, y una comisión es una orden dada por el Señor para hacer. No se discute. Porque Dios, así como en Ezequiel capítulo 3 habla de la atalaya, te va a demandar y te va a pedir cuentas. Por tu familia, tal vez por tu padre, por tu madre, que no es creyente, no los puedes ganar ni a ellos. Pregunta, ¿oras por ellos? ¿Alguna vez te has dedicado en oración? Tu hermano, tu hermana ya no viene a la iglesia. ¿Por qué no viene? Es que el pastor la ha lastimado, es que la hermana le ha sacado la lengua y desde ese día no quiere ir a la iglesia. ¿Y qué haces por ellas? ¿Qué haces por ellos? ¿Qué tal les ves un día salir y te enteras que tuvo un accidente de auto y murió? ¿Qué? ¿Recién vas a orar? ¿Vas a decir Dios es malo, no me ha escuchado? ¿Oras? ¿Buscas a Dios? ¿Pagas el precio?
Nos hemos acomodado, hermano. Nos hemos acomodado a la ambición personal. Así como hay pastores ambiciosos personalmente que quieren brillar, así también la ambición personal de querer conseguir y ser más que el otro, más que el vecino, más que aquel que está compitiendo con nosotros en la venta. Queremos ser más que todos. ¿Y dónde queda tu familia? ¿Dónde queda tu crecimiento espiritual? ¿Dónde quedan las vidas de afuera? Porque más bien esa levadura, no aprovechamos de esa levadura que hace que crezca. Esa levadura sea la levadura del evangelio, la actitud nuestra de ir, pero con cosas buenas. Estamos esperando el retorno de Cristo, hermano. Solo de esta levadura vamos a poder vencer si nosotros estamos atentamente escuchando la voz del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos escuchar otra voz, la voz del Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo nos está hablando a través de su palabra, hermano. De veras. De veras. Este lugar va a estar, no va a haber excusa ahora, hermano, de que este lugar no esté abierto para ti. Jesús no las hizo fácil. Jesús siempre nos enseñó a buscar de Él. Lugar secreto, casa propia, en lugar donde tengamos y vivimos. Lugar secreto, tu cuarto, dice el Señor. El templo, lugar también donde se iba para orar. Y el Señor enseñó una tercera posibilidad de ir a buscar a Dios. ¿Sabes dónde? Él tenía el monte de los olivos, tenía el desierto, tenía Sión, tenía Getsemaní, y siempre el Señor los sacaba. Tenía el mar de Galilea, siempre los sacaba el Señor a sus discípulos para estar a solas, lejos del bullicio, y tener conexión con Dios. Hoy no tenemos excusa. Adonía no tiene excusa. Adonía tiene un lugar ahora deseable, lleno de vida, que te lo estamos construyendo para que no tengas ninguna excusa, impedimento. Va a venir mucho mal todavía. Hermano, preparémonos porque esta pandemia y las que vienen se van a llevar muchos seres que nosotros amamos. ¿Sabe? Le voy a ser sincero. Les va a parecer malo a los que me critican, pero prefiero ser sincero. Asusta. Da miedo. Prefiero mostrarme así. Y aun cuando tengan que enfrentar, también tener el coraje de Jesús, decir: Francisca, Juan, Ramiro, Jacob, Jovino, Pedro, oren por mí. Estoy triste hasta la muerte. Lo que viene es un sufrimiento terrible. Oren por mí. Jesús lo dijo. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? Otra pregunta. ¿Será que vamos a encontrar a alguien que pueda hacerlo? Por favor, dejémonos encontrar. No andas solamente con los que están próximos sufriendo a ti, los ves. Ora por aquellos que no conocen. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, que uno dé su vida por los demás. A mí me duele el día viernes ver la lista. Allá en la montaña oramos viendo nombre por nombre. Me duele. No los conozco, pero qué lindo sería que todos nos pongamos en oración así. ¿Cómo cambiaría el mundo? ¿Cómo cambiaríamos nosotros como iglesia? Oh, Santo, cierre sus ojos. Señor, muchas gracias. ¿Será que estamos dispuestos a sufrir por lo que vendrá? Necesitamos poner nuestra mirada en el Señor, hermanos. Solo con Cristo vamos a poder soportar el sufrimiento. Vamos a tener que luchar contra el mal. Solo con Cristo vamos a poder luchar contra el mal. Vamos a tener que defender el Evangelio. Solo con Cristo vamos a poder defender el Evangelio. Hoy necesitamos pararnos para defender el Evangelio y no acomodarnos a un mundo que nos ofrece modernidad, liberalismo.
Pero una teología liberal, para tener ese modernismo, ese liberalismo, nos está engañando para llevarnos a una teología liberal que nos lleva al pecado, que nos lleva a la maldad. No, señores, yo no voy a claudicar. Prefiero defender el evangelio. Y otra cosa, el mal está creciendo y necesitamos vestirnos con la armadura de Dios. Señor, te entrego la vida de cada uno de tus hijos. Muchas gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Que esto nos pueda hacer meditar, que esto nos pueda hacer entender, que esto nos pueda llevar a comprender la vida que estamos llevando como hijos de Dios. Señor, perdónanos si hemos estado claudicando, hemos estado haciendo las cosas erradas. Perdón, Señor. Pero a partir de ahora yo me quiero parar como un esposo, mejor todavía, para hacer feliz a mi esposa en todos los sentidos. Ser el hombre que ella espera, sacerdote, amante, protector, pastor. Yo quiero ser eso, Señor. Perdóname porque tal vez como padre no fui lo que mis hijos esperaban. Ayúdame. Todavía hay tiempo, tengo vida, Señor. Dígale eso, mi hermano. No es tarde. El diablo te dice es tarde, mentira. Pero pastor, mis hijos están rebeldes, ya no me escuchan. Igual, no es tarde, tienes vida. Dobla rodillas, pelea, vístete con la armadura de Dios. Y Dios va a empezar a obrar. Dios va a empezar a obrar. Tu familia se rescatará. Aleluya. Si vas a trabajar, tienes ambición en tu trabajo para conseguir cosas grandes. Pero que eso no te lleve al afán y te aparte de los propósitos de Dios con tu vida. Alínealos a los de Dios. Dios te va a dar prosperidad mejor de lo que el mundo te puede dar. Y esa bendición la compartirás con el pobre, con el necesitado, aún para la expansión del evangelio. O esa ambición te llevará al mundo, como muchos ya están parados en la riqueza, en carros, en posiciones, pero para Dios miserables, pobres, desnudos. Porque para Dios el dinero no es nada. La riqueza del Señor está en su reino. Para Dios la riqueza terrenal es añadidura, y muchos no lo quieren entender. Alinea eso a los del Señor, en el nombre de Jesús. Joven, si te han dicho que Dios te ama como eres, te han mentido, te han engañado. Dios te quiere transformar. Dios te ama como eras. Te mostró como eras. Tal vez borracho, tal vez con cosas malas, pero Dios quiere transformarte. Dios no quiere que permanezcas en eso. ¿Quién te dijo? Es verdad, vienen las tentaciones y puede que caigas en una de esas, pero no es tu estilo de vida, es porque caíste, quién sabe. Y ahí sí Dios te va a perdonar porque te arrepientes. Pero si haces de un estilo de vida aquello que dices, Dios me ama como soy, y es tu estilo de vida, mentira, no lo es. Te engañaron. Y más vale que esos predicadores se arrepientan porque están enseñando mal. Porque hay transformación. Hay transformación. Hay transformación. Y Dios es quien puede transformar. Él es el único. Por eso, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender más tu palabra. Ayúdanos a afirmarnos en tu palabra. Yo bendigo a la iglesia, Señor, a mis hermanos que están aquí, aún aquellos que se quedaron en casa, decidieron quedarse en casa. Dios amado, están con miedo algunos. Debemos cuidarnos, sí, pero también depender de ti, Señor, y nos cuesta, infelizmente. Dios mío, muchos se han acomodado al live y ahora otra vez, repréndelos, Señor, y enséñales a buscar tu rostro en estos días difíciles. Enséñales a buscar
buscar desesperadamente tu presencia en estos días difíciles. Enséñanos a todos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Te presento esta oración en el nombre de Jesús, Señor. Amén, 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 Señor. Aleluya.